La gente quiere saber qué experiencias destacaron realmente para mí durante mi época. Dependiendo de la perspectiva de cada uno, los mafiosos pueden ser considerados figuras inspiradoras o delincuentes notorios. Sin embargo, un hecho innegable son sus frecuentes encuentros con la ley, que a menudo acaban en prisión. Explorando casos como los de Michael Francese y Paul Gotti, nos adentramos en la dinámica de lo que ocurría cuando los mafiosos eran encarcelados en la misma prisión. Michael Francese. En primer lugar, comenzaremos con las experiencias de Michael Francese en el MCC de Nueva York, los desalentadores retos a los que se enfrentó durante su tiempo en régimen de aislamiento y la infame práctica conocida como terapia Diesel. Tras ser condenado a prisión, Michael Francese ingresó en el famoso Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El MCC de Nueva York es un centro de detención federal conocido por alojar a reclusos de alto perfil y peligrosos, incluidos mafiosos. Fue aquí donde Francese comenzó su andadura en el implacable mundo de la prisión. Uno de los aspectos más duros de la estancia de Francese en el MCC de Nueva York fue su encuentro con el régimen de aislamiento. Durante 29 meses y 7 días estuvo aislado del resto de la población reclusa. La reclusión en régimen de aislamiento es un castigo que consiste en permanecer confinado en una pequeña celda durante 23 horas al día, con un contacto humano mínimo y un acceso limitado al mundo exterior. El aislamiento durante un periodo tan prolongado afecta al bienestar mental y emocional. Los seres humanos somos criaturas sociales, y la ausencia de interacción humana puede ser increíblemente difícil de soportar. Sin embargo, Francese se las arregló para sobrellevar el aislamiento. Durante su reclusión en régimen de aislamiento, Francese recurrió a la lectura como fuente de consuelo y evasión. Los libros se convirtieron en sus compañeros, transportándole a mundos diferentes y proporcionándole un respiro temporal de la dura realidad de la vida en prisión. Además, encontró consuelo en su fe, rezando y meditando para encontrar fuerza interior y mantener la esperanza. Aunque el confinamiento en solitario fue sin duda un reto, Francese también tuvo que enfrentarse a otro aspecto angustioso de la vida en prisión, conocido como dieselterapia. La dieselterapia es una práctica en la que las autoridades trasladan a los reclusos de una prisión a otra, sin darles tiempo a instalarse. Este movimiento constante tiene por objeto agrietar mental y emocionalmente a los reclusos, dificultándoles el establecimiento de cualquier sensación de estabilidad. Francese fue sometido a dietoterapia durante varios meses, cuando las autoridades intentaban coaccionarlo para que cooperara. Este movimiento incesante de una prisión a otra puede ser increíblemente desorientador y mentalmente agotador. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Francese aguantó y perseveró. En algún momento lo llevaron a Terminal Island, donde se encontró con algo único. Terminal Island, situada en California, se convirtió en un capítulo importante en el periplo carcelario de Francese. Esta prisión federal ofrecía un ambiente diferente al de otras instalaciones en las que había estado. Uno de los aspectos destacables de Terminal Island era el patio sur, donde Francese estuvo. El patio sur ofrecía más libertad y la oportunidad de que los reclusos tuvieran sus propias habitaciones, lo que les daba una sensación de autonomía dentro de los confines de la prisión. Lo que hacía aún más intrigante a Terminal Island era su ubicación. Situada en San Pedro, justo al lado del agua, la prisión ofrecía una agradable distracción de la dura realidad del encarcelamiento. La visión de los barcos que pasaban los fines de semana, con las mujeres saludando a los reclusos, algunos de los cuales son mafiosos, aportaba un rayo de alegría a una situación que, de otro modo, sería difícil. Era un recordatorio del mundo más allá de los muros de la prisión, un mundo que parecía a la vez distante y tentadoramente cercano. En este entorno carcelario único, Francese tuvo la oportunidad de relacionarse con otros reclusos, algunos de los cuales también estaban implicados en el crimen organizado. Estos encuentros podían ser a la vez tensos e inesperados. Uno de ellos fue un malentendido telefónico que, en un principio, desembocó en un enfrentamiento. Sin embargo, gracias a la comunicación y el entendimiento, Francese y los otros reclusos pudieron resolver el problema pacíficamente, lo que pone de relieve la importancia de la resolución de conflictos, incluso en un entorno de alto riesgo. Además, Francese se encontró en una situación potencialmente peligrosa en la biblioteca jurídica. Sin embargo, su capacidad para rebajar la tensión antes de que degenerara en violencia puso de manifiesto su ingenio y su habilidad para desenvolverse en la compleja dinámica de las interacciones entre reclusos. Aunque Terminal Island le proporcionó una experiencia única, también puso de relieve la importancia de la rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Francese cree firmemente en el potencial de las personas para dar un giro a sus vidas y convertirse en miembros productivos de la sociedad. A lo largo de sus experiencias en prisión, Michael Francese
fue testigo directo de los retos y complejidades del sistema. Cree firmemente en la necesidad de una reforma penitenciaria, reconociendo que el castigo por sí solo no basta para facilitar una verdadera transformación. La rehabilitación debe estar en primer plano, proporcionando a los reclusos los recursos, la educación y el apoyo necesarios para reconstruir sus vidas. El propio viaje de Francese hacia la redención y el crecimiento personal ha alimentado su pasión por ayudar a los demás. Tras salir de la cárcel, se retiró a California y se dedicó a ejercer una influencia positiva. Se convirtió en orador motivacional, compartiendo su historia y ofreciendo orientación a quienes se enfrentan a luchas similares. Con sus discursos pretende inspirar a las personas para que tomen decisiones positivas y eviten el camino de la delincuencia organizada. Además de sus discursos de motivación, Francese ha escrito varios libros, entre los Quitting the Mob y Blood Covenant, en los que comparte sus experiencias y puntos de vista sobre el mundo de la delincuencia organizada. Estos libros son un testimonio de su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de las realidades de una vida a la que ha renunciado. Además, Francese ha aparecido en documentales y películas sobre la mafia, utilizando su plataforma para educar al público sobre los peligros y las consecuencias del crimen organizado. Comenta temas relacionados con la mafia, ofreciendo una perspectiva única que solo alguien con su experiencia de primera mano puede ofrecer. En la actualidad, Francese sigue abogando por la reforma penitenciaria y los programas de rehabilitación. Cree en el poder de las segundas oportunidades y en el potencial de las personas para dar un giro a sus vidas. Con su trabajo, se esfuerza por garantizar que los reclusos tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas, encontrar la redención y convertirse en miembros productivos de la sociedad. En su canal de YouTube, Francese relata su experiencia en prisión, interactuando con otros reclusos y subrayando la importancia de la cortesía. Destaca que la cortesía puede ser una poderosa herramienta para garantizar la seguridad, tanto en la cárcel como en la calle. Según Francese, el simple acto de ser cortés y expresar gratitud con un gracias puede marcar una diferencia sustancial y salvar potencialmente a una persona de sufrir daños. Michael Franci se encontró en medio de una serie de incidentes brutales que dejarían para siempre una huella indeleble en su memoria. Desde presenciar apuñalamientos hasta peleas que se descontrolaron, las paredes del correccional guardaban secretos de violencia y supervivencia. Un incidente en particular se grabó en la mente de Michael durante la cola del comedor, donde los reclusos se reunían para comer. Fue allí donde presenció una espantosa falta de respeto. Un recluso más grande y agresivo dirigió su ira hacia un mexicano más pequeño, empujándolo con desprecio. Pero lo que ocurrió a continuación sorprendió a todo el mundo dentro de los muros de la prisión. Mientras los reclusos se dirigían hacia el interior, el hombre más pequeño, impulsado por la ira y la necesidad de defender su honor, agarró una fregona pesada. Con un movimiento rápido y enérgico, descargó un aluvión de golpes sobre el irrespetuoso recluso, dejándolo maltrecho y humillado. Este incidente sirvió de escalofriante recordatorio de que, en el implacable mundo de la prisión, la falta de respeto tiene consecuencias rápidas y brutales. Pero la brutalidad no terminó ahí. El tiempo que Michael pasó en prisión también le expuso a otros encuentros desgarradores. Desde apuñalamientos en la sombra hasta peleas descontroladas, el ambiente estaba plagado de tensión y peligro. Estos incidentes nos recuerdan la dura realidad que esperaba a quienes se atrevían a cruzar la línea. Justo cuando Michael Franci pensaba que ya había vivido lo peor de la vida en prisión, un momento angustioso le produjo escalofríos. Todo empezó con la llamada de un periodista del Daily News, que le dio una noticia que le sacudió hasta lo más profundo de su ser. El periodista informó a Michael de que un informador le había implicado en una serie de delitos graves. El peso de las acusaciones pesaba en el aire y amenazaba con manchar su reputación y su libertad. Michael negó con vehemencia las acusaciones, afirmando que el informador solo intentaba conseguir su propia liberación, inventando historias. A partir de ese momento, el sueño se convirtió en un recuerdo lejano para Michael. El miedo a salir de la cárcel y ser detenido inmediatamente por esos presuntos delitos consumía todos sus pensamientos. Se embarcó en un viaje de investigación jurídica, buscando desesperadamente consuelo en el conocimiento de que no podía ser acusado en un caso rico. Sin embargo, la inminente posibilidad de enfrentarse a delitos estatales seguía persiguiéndole, intensificando la naturaleza angustiosa de su situación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Michael vivía en un constante estado de ansiedad. Cada paso que daba hacia su posible puesta en libertad le producía inquietud, ya que esperaba que las fuerzas del orden lo detuvieran. La incertidumbre sobre su futuro pesaba sobre sus hombros, ensombreciendo lo que debería haber sido un momento de libertad.
por fin llegó el día de su liberación. Con una mezcla de alivio y aprensión, Michael salió de la cárcel, mirando a derecha e izquierda, medio esperando encontrarse con las esposas y el frío abrazo de las fuerzas del orden. Pero, para su sorpresa, no había nadie esperándole. La abrumadora sensación de libertad se mezcló con un persistente sentimiento de cautela mientras se dirigía en silencio al coche, ansioso por dejar atrás los muros de la prisión. En un intento de saborear su nueva libertad, Michael y su familia hicieron una parada en Walmart. Puede parecer un destino corriente, pero para Michael fue un momento de pura alegría. Después de años encerrado entre los muros de la prisión, el simple hecho de estar rodeado de gente, el ajetreo de la vida cotidiana, le aportó una sensación de normalidad y felicidad que tanto había anhelado. Sammy Gravano. La gente sabe que no soy un tipo muy corpulento físicamente, que puedo pelear o que fui capaz de hacerlo, pero saben que les cortaría el cuello si tuviera un problema. Así que no creo que mucha gente se meta conmigo. A continuación, vamos a explorar la cautivadora historia de Sammy Gravano, un conocido mafioso, y lo que ocurre cuando individuos como él son recluidos en la misma prisión. Prepárese para quedar impactado mientras descubrimos las duras realidades a las que se enfrentan estas poderosas figuras entre rejas. Desde las brutales condiciones de ADX Florencia hasta las inesperadas alianzas que se forman entre sus muros. Esta es una historia que le dejará cautivado. Sammy Gravano, también conocido como El Toro. Nacido el 12 de marzo de 1945 en Brooklyn, Nueva York, Gravano se convertiría en una figura central de la famosa familia del crimen Gambino. Su carrera delictiva estuvo marcada por la violencia, el poder y una búsqueda implacable del dominio. La trayectoria de Gravano en el mundo del crimen comenzó como socio de la familia Colombo, pero fue su paso a la familia Gambino lo que marcaría su destino. Con su mente astuta y su naturaleza despiadada, Gravano ascendió rápidamente, dejando un rastro de sangre a su paso. El ascenso de Gravano al poder alcanzó su punto álgido cuando se convirtió en subjefe de la familia Gambino, a las órdenes del tristemente célebre John Gotti. Juntos orquestaron uno de los golpes más audaces e impactantes de la historia de la mafia, el asesinato del jefe de los Gambino, Paul Castellano. Con Castellano fuera de juego, Gravano consolidó su posición dentro de la familia. Se convirtió en capitán oficial y consigliere, ejerciendo una inmensa influencia sobre el imperio criminal. Pero sus ambiciones no se detuvieron ahí. El alcance de Gravano se extendió más allá del ámbito del crimen organizado tradicional. Controlaba el vertido de hormigón en la industria de la construcción de Manhattan y era propietario de una popular discoteca llamada The Plaza Suite. Su imperio se expandía y su poder parecía imparable. Sin embargo, el ascenso al poder de Gravano estuvo plagado de derramamiento de sangre. Fue responsable de numerosos asesinatos, entre ellos los de Nicholas Schivetta y Frank Fiala. Su lealtad a John Gotti y su inquebrantable compromiso con la familia Gambino consolidaron su reputación como figura temible y letal en el submundo criminal. Pero como dice el refrán, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La relación entre Gravano y Gotti empezó a agriarse, lo que dio lugar a un sorprendente giro de los acontecimientos que cambiaría para siempre el curso de la vida de Gravano. El mundo del crimen organizado estaba a punto de ponerse patas arriba. En un sorprendente giro del destino, Sammy Gravano tomó una decisión que alteraría para siempre el panorama de la mafia estadounidense. El 13 de noviembre de 1991 se convirtió en el primer miembro de una familia del crimen de Nueva York en convertirse en informante. La decisión de Gravano de cooperar con las autoridades fue un acontecimiento sísmico. ¿Su objetivo? Nada menos que su jefe, John Gotti, el famoso cabecilla de la familia del crimen Gambino. El juicio que siguió fue un espectáculo que cautivó a la nación. Gravano y Gotti se encontraron ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, enfrentados a una letanía de cargos. Había mucho en juego, y el resultado determinaría el destino de estas dos poderosas figuras. El juicio fue muy publicitado, y los medios de comunicación estaban ávidos de detalles. El jurado escuchó grabaciones de Gotti, en las que hablaba de sus actividades delictivas y de los asesinatos que había aprobado. Pero fue el testimonio de Gravano el que realmente sacudió los cimientos de la mafia. Gravano confesó su participación en 19 asesinatos, implicando a Gotti en 4 de ellos. Proporcionó detalles escalofriantes sobre la conspiración para asesinar al jefe de Gotti, Paul Castellano. La sala del tribunal quedó atrapada por sus palabras, al quedar al descubierto la verdad sobre el funcionamiento interno de la mafia. Al final, el jurado emitió su veredicto. Gotti y su coacusado, Frank Locascio, fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.
Gravano, por su parte, recibió una pena reducida de 5 años gracias a su cooperación. Tras su liberación del programa de protección de testigos, Sammy Gravano intentó rehacer su vida con una nueva identidad. Se trasladó a Phoenix, Arizona, asumiendo el nombre de Jimmy Moran, y creó una empresa de instalación de piscinas. Pero las sombras de su pasado nunca estuvieron lejos. El nuevo anonimato de Gravano duró poco, ya que se enfrentó a un aluvión de problemas legales. Las demandas de las familias de sus víctimas y una acusación por narcotráfico se cernían sobre él, amenazando con deshacer la frágil paz que había encontrado. En 2001, Gravano se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas y fue condenado a 20 años de prisión. Su imperio se había desmoronado y se vio confinado entre los muros de Adex Florence, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a los delincuentes más peligrosos. La estancia de Gravano en prisión contrastaba con el poder y la influencia que había ejercido en el pasado. Las condiciones eran duras y el aislamiento asfixiante. Pasaba los días encerrado a 6 metros bajo tierra, aislado del mundo exterior. Como las autoridades eran conscientes de que los jefes del crimen seguían manteniendo sus vínculos y su estatus desde la cárcel, incluso cuando estaban en la misma prisión, no se les permitía ni siquiera hablar entre ellos. La comunicación entre los reclusos era inexistente, y las estrictas medidas de seguridad no dejaban margen de error. Los guardias patrullaban los pasillos, listos para atacar con porras a la menor provocación. Era un mundo de vigilancia constante y control implacable. En 2017, tras cumplir su condena, Gravano fue puesto en libertad anticipada. Pero las cicatrices de su estancia en prisión eran profundas. Decidido a compartir sus experiencias y arrojar luz sobre los oscuros entresijos de la mafia, creó un canal de YouTube y un podcast llamado Our Thing en 2020. A través de su canal, Gravano comparte ahora sus historias, ofreciendo una perspectiva única del mundo que una vez habitó. Sus vídeos ofrecen una visión de la dura realidad a la que se enfrentan los mafiosos entre rejas y los retos a los que se enfrentan en su búsqueda de la redención. John Gotti. John Gotti era una fuerza a tener en cuenta y se convertiría en uno de los mafiosos más famosos de la historia de Estados Unidos. Pero antes de su ascenso al poder, Gotti llevaba una vida aparentemente normal. John Joseph Gotti Jr., conocido como el Dapper Don, era un vendedor de artículos de fontanería, pero su verdadera vocación estaba en el mundo del crimen. Nacido y criado en el Bronx, Gotti tenía una afinidad natural con las calles. Poseía un encanto y un carisma que atraían a la gente, y no tardó en verse envuelto en el mundo del crimen organizado. El viaje de Gotti por los bajos fondos comenzó cuando se unió a la familia Gambino, una de las más poderosas y temidas de Nueva York. Ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose una reputación por su agudo ingenio y su capacidad para ganar dinero. Gotti se convirtió en capo y supervisaba a un grupo de mafiosos leales que cumplían sus órdenes sin rechistar. Pero fue su participación en el infame atraco a Lufthansa lo que le catapultó a la fama. En 1978, una banda de mafiosos, entre ellos Gotti, orquestó el audaz robo del edificio de carga de Lufthansa en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. El atraco les reportó millones de dólares en efectivo y joyas, convirtiéndose en uno de los mayores robos de efectivo de la historia de Estados Unidos. En lo que las autoridades califican de operación meticulosamente planificada, una banda de atracadores armados se hizo con unos 5 millones de dólares en efectivo y 875 mil dólares en joyas del edificio de carga de Lufthansa en el aeropuerto JFK. El audaz atraco ha dejado a las fuerzas del orden desconcertadas y al público conmocionado. El atraco a Lufthansa proporcionó a Gotti y su banda una inmensa riqueza y notoriedad. Pero también llamó la atención de las fuerzas del orden, que estaban decididas a acabar con la familia Gambino y su estrella emergente. La implicación de Gotti en el tráfico de drogas, pecado capital en la mafia, puso en peligro su vida. Ante la perspectiva de una muerte segura, Gotti urdió un audaz plan. En 1985, planeó el asesinato de su jefe, Paul Castellano, en un acto que cambiaría para siempre el curso de su vida. Gotti consideraba a Castellano débil y fuera de onda y creía que eliminarlo allanaría el camino para su propio ascenso al poder. En una fría noche de diciembre, el plan de Gotti se puso en marcha. Castellano fue abatido a tiros a la salida de un asador en Manhattan. Gotti, con las manos manchadas de sangre, se convirtió en el nuevo jefe de la familia Gambino, y su reinado de terror no había hecho más que empezar. El ascenso de Gotti al poder coincidió con la represión del crimen organizado en Nueva York en la década de 1980. La ley Rico, que perseguía el chantaje y la corrupción, y los incesantes esfuerzos del fiscal Rudy Giuliani, supusieron una importante amenaza para los líderes de las 5 familias de la ciudad, incluido Gotti.
Las autoridades, armadas con años de vigilancia y escuchas telefónicas, reunieron pruebas suficientes para llevar a Gotti ante la justicia. Su subjefe, Samuel Toro Gravano, se convirtió en testigo de la acusación. Gotti, una vez intocable, se encontró frente a un aluvión de cargos. Y así, John Gotti, el da perdón, fue confinado a una vida entre rejas. Pero poco podía imaginar que su estancia en prisión le depararía toda una serie de nuevos retos y peligros. Tras su condena, John Gotti fue enviado a USP Marion, una prisión de máxima seguridad construida para albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Al entrar en la prisión, el da perdón se convirtió en una celebridad entre los reclusos, ya que su reputación mafiosa le protegía de la violencia que a menudo asolaba a los recién llegados. Pero el ego exagerado de Gotti y su falta de músculo o de apoyo pronto le harían vulnerable a una amenaza inesperada. Fue en los confines de la USP Marion donde Gotti se cruzó con Walter Johnson, un atracador de bancos que cumplía una condena de 10 años. Johnson, conocido por su temperamento explosivo, no se dejaba intimidar por la reputación de Gotti y tenía una venganza personal contra él. La tensión entre los dos hombres acabaría desembocando en un violento enfrentamiento. Al día siguiente de su enfrentamiento inicial, Johnson atacó brutalmente a Gotti. Los detalles del incidente permanecen en secreto, ya que las supuestas imágenes de la agresión nunca se han hecho públicas. Gotti, magulado y maltrecho, fue interrogado sobre sus lesiones, pero afirmó que simplemente había resbalado y se había caído. La explicación de Gotti no sirvió para acallar los rumores que circulaban entre los muros de la prisión. Los reclusos murmuraban sobre la verdadera causa de sus heridas, especulando con la posibilidad de un ataque selectivo. Pero Gotti mantuvo la boca cerrada y se negó a revelar la verdad sobre sus contusiones. En represalia por el ataque, Gotti supuestamente hizo una oferta sorprendente. Se puso en contacto con la Hermandad Aria, una banda carcelaria de supremacistas blancos, y les ofreció la friolera de $500,000 por matar a Johnson. La Hermandad Aria, fundada en 1964 en la prisión californiana de San Quintín, era famosa por sus tendencias violentas y racistas. Gotti vio en la Hermandad Aria un medio para vengarse de Johnson, para enviar el mensaje de que nadie podía hacerle daño sin consecuencias. Pero el atentado contra Johnson nunca llegó a materializarse. Las razones del asesinato fallido siguen sin estar claras, pero Johnson acabaría saliendo de la cárcel, escapando al destino que Gotti había planeado para él. Trágicamente, la vida de Johnson fuera de la cárcel se vería truncada. Tuvo un final violento, al recibir un disparo de un agente de policía y, posteriormente, múltiples puñaladas mientras estaba encarcelado. Las circunstancias que rodearon su muerte no hicieron sino aumentar la intriga y el misterio en torno a los acontecimientos que se desarrollaron entre los muros de la prisión. Aunque la estancia de Gotti en prisión había estado marcada por la vulnerabilidad y los intentos fallidos de venganza, su reputación como mafioso permanecía intacta. El público seguía fascinado por el hombre que una vez gobernó el submundo criminal, pero a medida que la salud de Gotti declinaba, sus días de poder e influencia llegaban a su fin. En 2002, John Gotti, el da perdón, falleció por complicaciones de un cáncer de garganta. Su muerte marcó el final de una era, el último capítulo de la vida de un hombre que había sido temido y venerado. Pero el legado de Gotti perduraría, grabado para siempre en los anales del crimen organizado. El funeral de Gotti fue un espectáculo que atrajo a multitudes de dolientes y la atención de los medios de comunicación. El otrora poderoso mafioso fue enterrado rodeado de su familia y sus leales colaboradores. Pero mientras el mundo se despedía de John Gotti, persistían los interrogantes sobre el verdadero alcance de sus actividades delictivas y el impacto que tuvo en el AMPA. La vida y los crímenes de Gotti habían cautivado la imaginación del público, inspirando libros, películas e innumerables historias. Su ascenso al poder y su posterior caída se habían convertido en leyenda. Pero la verdad en torno a este hombre y sus acciones seguía envuelta en el misterio. El mundo del crimen organizado había cambiado desde el apogeo de Gotti. La represión de la mafia, la ley Rico y los esfuerzos de las fuerzas del orden habían desmantelado las otrora poderosas familias. La condena de Gotti y su posterior cadena perpetua fueron un testimonio de la implacable persecución de la justicia. La muerte de Gotti marcó el final de una era del crimen organizado, pero el legado del da perdón quedaría para siempre entrelazado con la historia de la mafia. Su personalidad fuera de lo común y su audaz ascenso al poder habían dejado una huella indeleble en el mundo del AMPA. Cuando el mundo dejó atrás el reinado de John Gotti, el AMPA siguió evolucionando.
Surgieron nuevos líderes, se formaron nuevas alianzas y el ciclo de violencia y poder persistió. Sin embargo, el legado de estos hombres perdurará. Y con esto llegamos al final de este video. Esperamos que les haya entretenido. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.